El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el libro de Éxodo y pasamos al capítulo 24. En esta serie de estudios que venimos haciendo capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, hoy llegamos al capítulo 24 del libro del Éxodo. Y se titula Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Moisés recibe una invitación del Señor con su equipo de trabajo cercano para que lleguen al monte de Dios. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este capítulo es un poco más corto que los anteriores, pero vamos a ver algunos detalles interesantes que son narrados por Moisés aquí en el capítulo 24. Por ejemplo, vamos a mirar cuando está hablando 12 columnas en el versículo 4. A diferencia de las señales de piedra paganas, estas fueron erigidas para representar a las 12 tribus y fueron situadas junto al altar que Moisés levantó para preparar la ceremonia de ratificación de un pacto. Con esto no señalaban el lugar de culto de una deidad pagana. Y en el versículo 5 habla de los jóvenes, muy probablemente una referencia al primogénito que oficiaba hasta que la ley designó a los levitas en su lugar. Es decir, uno de los primogénito de cada una de las tribus, oficiaba antes que fuesen nombrados los levitas. Y en el verso 7 habla del libro del pacto. Las leyes civiles, sociales y religiosas fueron recibidas por Moisés en el monte Sinaí y fueron presentadas inicialmente de forma oral, luego escritas y leídas al pueblo. Y este libro contenía no solo esta detallada ampliación del decálogo, sino también los 10 mandamientos mismos y la presentación preliminar y abreviada del tratado, de lo que trataban exactamente estas leyes. Luego en el versículo 8 de este capítulo 4 habla que roció sobre el pueblo. Con este acto Moisés, en respuesta a la aceptación positiva y afirmación de obediencia de parte del pueblo después de oír la lectura del libro del pacto, selló oficialmente el tratado con sangre, lo que era una costumbre conocida. La mitad de la sangre usada se había rociado sobre el altar como parte de la ceremonia de consagración.
Y los representantes de Israel quedan así capacitados para ascender al monte y participar en la comida del pacto con Yahweh. En el verso 9 y los versos 11 habla y dice la referencia que vieron a Dios. Los representantes que acompañaban a Moisés al monte por orden de Dios tuvieron el privilegio de ver a Dios sin quedar consumidos por su santidad. Lo que vieron exactamente queda sin decir y debe quedar dentro de la descripción que se da y que se centra solo en lo que estaba bajo los pies de Dios. Esto quizás indica que solo tuvo lugar una manifestación parcial, como la que debía darse ante Moisés, a que los ancianos, en presencia de la majestad, hermosura y fuerzas divinas, no osaron levantar la mirada más allá del estrado de sus pies. En el verso 10 nos habla de un embaldosado de zafiro. Esta descripción se asemeja a una descripción de lapislázuli, una piedra preciosa, azul opaca, muy empleada en aquellos tiempos en Mesopotamia y en Egipto, donde están hablando del embaldosado. Ellos logran ver ahí el zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y ya en el verso 12 va a hablar de las tablas de piedra. Por primera vez se hace mención de la forma que adoptaría la revelación de la ley, tablas de piedra. También fueron llamadas las tablas del testimonio y las tablas del pacto. Y en el versículo 14, capítulo 24, versículo 14, vuelve a aparecer un personaje llamado Ur. Recordemos que la primera vez que se menciona Ur es en el capítulo 17, el versículo 10. En el capítulo 17, el versículo 10, allí está Ur al lado de Josué. Y dice textualmente así, capítulo 17, versículo 10. E hizo Josué, como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur, note bien, Aarón y Ur. Ahora bien, mirando y leyendo un poco comentarios, Ur, exactamente este personaje que aparece aquí ya por segunda vez mencionado en el capítulo 24 de Éxodo, corresponde a un hijo, exactamente a un hijo de este caballero que recordemos nosotros que formó parte con Josué, de este caballero que se llama Caleb, lo recordamos, ¿verdad? Caleb y Josué formaron parte de los 12 espías que inicialmente Moisés mandó a la tierra prometida. Pues bien, ahora quien ha tomado el lugar de Caleb es su hijo Ur. Son personajes que vienen desde Egipto, recordémoslo bien. Entonces ahora Ur también aparece aquí, en esta nota del capítulo 24. Del verso 16 al verso 18, esta fue la primera de las dos ascensiones de 40 días y 40 noches cada una al Sinaí que tuvo que hacer Moisés. Aquel espectáculo tan abrumador de la Shekinah, la nube de la gloria de Dios reposando sobre el monte y en la que Moisés desapareció durante 40 días y 40 noches, inculcó profundamente en todos la importancia singular de este acontecimiento en la historia de Israel. Durante estos días, Moisés recibió todas las instrucciones acerca del tabernáculo, de su mobiliario y los accesorios. El descenso de la Shekinah sobre el tabernáculo, cuando estuvo finalizado, aleccionó a los israelitas acerca de la singular importancia de esta estructura en el culto de Israel y en la relación de ellos con Yahvé. Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que en este capítulo 24 aparece en escena varias personas. Aparece Moisés, aparece Aarón, Nadab, Abiú, y aparecen los 70 ancianos que son llamados de entre toda la multitud para acercarse al monte. Pero solo Moisés va a estar allá en el lugar secreto durante 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley de Dios. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de unos episodios que son muy lamentables, porque es que realmente el pueblo es muy voluble. El pueblo está diciendo una cosa y está haciendo otra. Recordemos que viene transitando por el desierto y que hay mucha murmuración en ellos, que definitivamente cuando yo me pongo en el lugar de Moisés y digo es que liderar un pueblo así tan grande es tan difícil por la cantidad de opiniones que surgen, y aquellos que son más influyentes dentro del pueblo tratan de persuadir a los demás.
En el desarrollo de estos capítulos posteriores que vienen del libro del Éxodo, nos vamos a dar cuenta cómo muchos de estos líderes que estaban al interior del pueblo en el desierto estaban levantando al pueblo, estaban poniéndolo en contra de Moisés, estaban discutiendo el liderazgo de Moisés. Pero no es raro, porque recordemos que ya anteriormente nos dimos cuenta cómo su hermana María y su hermano mayor Aarón murmuraron. Y murmuraron precisamente de la esposa de Moisés. No estaban de acuerdo con que él hubiera traído a esta mujer a formar parte de la familia. Y esto le costó a ella 7 días desterrada de su pueblo, de su gente, porque había adquirido lepra. Y luego fue sanada y restaurada plenamente y volvió otra vez al pueblo. Y luego aparece el cántico de la victoria. Cuando nosotros leemos con interés, para realizar, para mirar, para conectar todos estos eventos, nos estamos dando cuenta que es un pueblo extraordinario, que es un pueblo maravilloso, que es un pueblo que hasta el día de hoy, cuando nosotros notamos, cuando nos damos cuenta de las noticias internacionales, de lo que está pasando con el pueblo de Israel, es un pueblo que siempre ha tenido que defenderse de sus enemigos. Luchó, trabajó como esclavo por más de 400 años en Egipto, pero debía regresar a la tierra que le había sido asignada y prometida a su padre Abraham, que le ha sido ratificado a través de Isaac, se le ha sido confirmado en Jacob, que precisamente Jacob, viviendo en Canaán, luego de ahí es convidado por su hijo cuando está en eminencia, puesto en el segundo puesto después del faraón. Recordemos cuando esa abundancia, cuando esa escasez también en Egipto de alimentos, y él hace llevar a su padre y a toda su familia para que entren voluntariamente, con alegría, porque él es todo un personaje de la política del imperio. Pero pasa, todo en la vida pasa. Pasó esa gloria y luego viene un tiempo doloroso de más de 400 años de esclavitud. Y para salir de ahí y atravesar el desierto tienen que pelear con muchos pueblos en el desierto. Y una vez que toman posesión de la tierra prometida, no es gratis ni es fácil. Todos sus vecinos están ahí alrededor. Y es lo mismo que se ve en la historia contemporánea. Recordamos que cuando llega el pueblo de Israel y se establece ya como Estado, estamos hablando de la historia reciente, contemporánea, lleva un poco más de 70 años, en 1948, cuando se establece como nación y como Estado, y políticamente se configura y se tiene como una nación más en el mundo, pues todos los pueblos alrededor de sus medios hermanos, y los árabes ahora, los palestinos, entonces están contra él. Y hay muchas otras naciones del mundo que están ahí con los ojos puestos en eso que hoy precisamente podemos darnos cuenta nosotros de esa guerra que se está librando. Entonces nunca el pueblo de Israel ha vivido tiempos de tranquilidad después de que se ha establecido en el territorio que le ha sido asignado por orden de Dios. Ahora, esto cuando lo miramos nosotros desde el ámbito puramente humanista y político, no entendemos la razón de por qué un pueblo tan pequeño ha llegado a convertirse en tan pocos años en una potencia mundial con toda la capacidad logística, armamentista y científica para defenderse. Y lo comparamos con el pueblo esclavo que sale de Egipto, atraviesa el desierto y llega a la tierra prometida. Y lo comparamos entonces, es un pueblo que ha evolucionado supremamente, es un pueblo que ha llegado a las más grandes alturas en la investigación del conocimiento y todo lo demás. Eso nos tiene que decir a nosotros, amigos, que ese es un pueblo especial y que realmente Dios tiene los ojos sobre él. Ese es su pueblo. Ese es su pueblo de bendición, ese es el pueblo que él ampara y bendice, porque los demás no han decidido y no han tenido corazón para él. Los demás han tenido corazón para la religión y para profetas falsos, pero este pueblo está en la promesa de Dios. Tiempo para orar. Señor, gracias en el día de hoy por la palabra, por enseñarnos a través de la palabra, por poder tener conocimiento de ella y adquirir de la fuente divina y sagrada que es la palabra tuya, las Sagradas Escrituras, este conocimiento que hoy podemos compartir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.
un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.